Héctor, ¿cómo está? Buen día. Antonio le saluda. Un gusto poder conversar con usted. Don Antonio Dalence, muy buenos días. Un saludo cordial a toda la audiencia de La Razón en todo el país y, por supuesto, nuestros mejores parabienes para que Claudia se recupere pronto y la tengamos nuevamente en la conducción de este importante espacio, de este respetado espacio en el contexto periodístico de nuestro país. Ojalá, ojalá, Héctor, ojalá que así sea. Acá también todos los días estamos deseándole a Claudia lo mejor y que esté pronto con nosotros, trabajando como todos los días. Héctor, la OEA está a punto de comenzar ya su nuevo periodo de sesiones ordinarias. Quisiera que nos ponga al tanto. Esto entiendo que comienza mañana. ¿Cuáles van a ser los temas principales? ¿Cómo se está organizando? Y también, ¿cómo va a participar Bolivia de todo esto? Cuéntenos, por favor, Héctor. Gracias, Antonio. Por supuesto que sí. Mañana y durante 3 días, el día 21, 22 y 23, tiene lugar aquí en la ciudad de Washington, en la capital de los Estados Unidos, la 53 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. Antonio, este es el evento anual más importante. La Asamblea General es el mecanismo de gobierno más importante, el principal organismo de gobierno que tiene la Organización de los Estados Americanos, que, como conocemos todos, está conformada o estaba conformada originalmente por los 35 países que hacen al continente americano. De estos 35 países, lamentablemente en la actualidad solamente quedan 32. Como sabemos, Cuba fue expulsada el año 1962 y aunque la misma organización la convocó nuevamente, Cuba ha manifestado su rechazo a volver al seno de la OEA y se han ido de la organización voluntariamente. Han denunciado la carta el Estado venezolano y el Estado de Nicaragua. En la actualidad, solamente 32 estados de los 35 que conformaron el año 1948 la Organización de los Estados Americanos aún permanecen en ella. La OEA, que tiene este evento importante, esta Asamblea General, estimado Antonio, tiene muchas luces y sombras. Lamentablemente, para los bolivianos y para los gobiernos progresistas, tenemos que decirlo, son más sombras que luces. Y esta es una de las situaciones que ha de ser puesta de manifiesto en esta Asamblea General por parte de Bolivia, pero también por parte de otros países, México, Argentina, Colombia, muchos países del Caribe, que tienen observaciones serias a la forma de conducción de esta organización, que tienen observaciones serias a la Secretaría General, a la cabeza de Luis Almagro, de esta organización, que, como todos sabemos, ha tenido quizás su mayor víctima en el Estado boliviano. La Organización de los Estados Americanos, a través de su Secretaría General y de su Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia, realizó una auditoría electoral a las elecciones del 20 de octubre del año 2019. Esta auditoría electoral se manejó de una manera absolutamente irregular, lo sabemos ahora, sin ninguna normativa, lo sabemos ahora, fue manejada desde el punto de vista administrativo a gusto y capricho del secretario general Luis Almagro, y estuvo plagada de irregularidades. La irregularidad más grande y más grave, podríamos decir, fue el haber publicado un informe preliminar que no estaba contenido en el acuerdo, haberlo publicado a las 4 de la mañana del tristemente célebre domingo 10 de noviembre del año 2019, y bueno, bastaron 12 horas de la publicación de ese documento para que una democracia institucionalizada, para que una democracia formal que estaba a punto de cumplir 40 años en nuestro país, en este caso a la cabeza del presidente Evo Morales, sea prácticamente derrocada. A las 12 horas, Antonio, a las 12 horas de publicado ese informe ilegal, lleno de falsedades, lleno de mentiras y además absolutamente ilegal en la forma como se lo hizo. ¿Qué informe se publica a las 4 de la mañana, entre gallos y medianoche, como se dice? ¿Qué informe se publica de una manera tan aberrante, tan absurda y tan fuera de derecho, cuando el informe tenía que ser conocido por parte del Estado y validado por el Estado, como en cualquier circunstancia? Plagado de irregularidades y plagado de falsedades. Hay fallas de forma y fallas tremendas de fondo que después nos enteraríamos en el transcurso de los meses, cuando ya la democracia boliviana había sido quebrada. 12 horas bastaron, Antonio, para que la democracia en Bolivia se caiga. 12 horas para que el presidente Evo Morales finalmente termine renunciando a su mandato. Lo hizo a las 5 de la tarde, 12 o 13 horas después desde el trópico de Cochabamba. Y después, los días siguientes, hasta el 20 de noviembre, todos sabemos lo que pasó. Un quiebre constitucional, una persona que no estaba en la línea de sucesión constitucional que se hace del gobierno, y lo más terrible, un decreto de la muerte que es firmado el 14 de noviembre de ese año, y dos masacres terribles, dos masacres
absolutamente cruentas, la masacre de Sacaba el 15 de noviembre del año 2019 y la masacre de Sencata el 19 de noviembre de ese mismo año, que en total en conjunto han de simbolizar la pérdida de más de 35 vidas humanas, 38 vidas humanas perdidas, de acuerdo al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Esa es, Antonio, la magnitud del daño, la magnitud del crimen, podemos decir, que la Secretaría General de la OEA, a la cabeza de Luis Almagro Lemes, ha cometido contra el Estado boliviano. Y nosotros, esta misión, Antonio, ha tenido la responsabilidad de estos 2 años de mostrar esta injusticia, buscar la investigación pertinente, y si bien hemos tenido un camino tortuoso y difícil, podemos decirle que hemos tenido avances importantes, y esperamos tener un nuevo avance importante en esta Asamblea General que empieza el día de mañana. Estos avances, si me permites, Antonio, Sí, adelante. han consistido en lograr apoyos y respaldos fundamentales. Yo quiero hacer recuerdo que el año pasado, por estas épocas, a los primeros días de junio, se llevó adelante la Cumbre de las Américas. La Cumbre de las Américas es el espacio más grande que existe, la reunión de presidentes de todos los países del continente americano. Y en esta reunión, en esta sesión, los presidentes de todos los estados han aprobado en el documento denominado Plan de Acción Interamericana sobre Gobernabilidad Democrática un párrafo que lo hemos mencionado en varias entrevistas con Claudio aquí en La Razón, el párrafo 3G, que establece la obligación de las misiones de observación y de auditoría electoral de entregar toda la información que les sea solicitada y abrirse a las investigaciones que sean solicitadas para el esclarecimiento de los hechos con posterioridad a que estas auditorías o observaciones hayan sido llevadas adelante. Esta situación ha sido desconocida por la Secretaría General, pese a ser un mandato de la Cumbre de las Américas. En octubre del año pasado, en la anterior Asamblea General, la Asamblea General de octubre, la 52 Asamblea General se llevó adelante en la ciudad de Lima, conseguimos nuevamente nosotros una resolución, una determinación, en este caso ya no de la Cumbre de Presidentes, sino de la Asamblea General, la Asamblea de Cancilleres, estableció encomendar a la Secretaría General para que proporcione a los Estados miembros que así lo requieran y una vez concluida la información adicional disponible sobre las misiones de observación electoral dispuestas en sus países, en sus territorios. Esta situación tampoco ha sido cumplida, hemos tenido varios consejos permanentes en los que hemos reclamado esta situación y de una manera absolutamente inmoral, de una manera absolutamente absurda, la Secretaría General niega información sensible con la cual nosotros vamos a empezar una investigación, con la cual los países se van a dar cuenta de la gravedad de los hechos con los que ha actuado la Secretaría General, gravedad además que ya está demostrada, como lo dijimos, por más de 6 informes absolutamente independientes de las mejores universidades aquí en los Estados Unidos que han analizado el trabajo de la organización. En esta oportunidad hemos planteado nuevamente una resolución y vamos a mantener vivo nuestro pedido de investigación y nuestro pedido de esclarecimiento sobre estos hechos que nunca más deben volver a ocurrir, Antonio, no solamente en Bolivia, sino en ninguna parte del mundo y particularmente en ninguna parte de las Américas. Embajador, estos 2 puntos que acaba de mencionar, ¿le permitirían a Bolivia revisar ese informe sobre las elecciones de 2019? ¿Ese es el objetivo final? Nosotros, estimado Antonio, y lo hemos mencionado en varios consejos permanentes, la nación boliviana, el Estado boliviano, en su lucha por la memoria, la verdad y la justicia, no ha de cejar en su pedido, y ese es el mandato que tenemos del presidente Arce, no ha de cejar en su pedido de una investigación limpia, independiente y transparente que establezca la verdad de lo que ocurrió en ese trabajo nefasto que hace la Secretaría General de la OEA en la llamada Auditoría de Integridad Electoral. Nos hemos enterado recientemente en una reunión muy importante que ha habido hace un par de semanas con el director de la DECO, el señor Gerardo Di Casa, de que en la Organización de los Estados Americanos, Antonio, no existe ninguna norma para realizar auditorías electorales. Es decir, los auditores, los 35 auditores que fueron a Bolivia, hicieron esa supuesta auditoría que nos costó una democracia, que nos costó la desinstitucionalización de nuestro país, han hecho lo que han querido, han analizado y han investigado, entre comillas, lo que ellos han escogido, sin ninguna norma. Cualquier auditoría se basa en una norma, hay manuales de auditoría, hay normas de auditoría. Esas normas no existen, y eso lo ha confesado nada menos que hace 2 semanas el señor Gerardo Di Casa, el director de la DECO, el director del Departamento de Observación Electoral, quien en una reunión ante todos los Estados miembros, ante el requerimiento firme de Bolivia, ha confesado que no existen normas de auditoría electoral y que es un espacio y una función absolutamente no reglada. Como no ha sido reglada, se ha hecho a discreción del señor Almagro.
y los intereses mezquinos, parciales y sectarios, la ideologización política contra los gobiernos revolucionarios y progresistas, como era el gobierno del presidente Evo Morales, como es el gobierno del presidente Luis Arce Catacora, ha hecho que actúen de una manera absolutamente exprofesa, falseando la verdad, tergiversando los hechos y sacando conclusiones que nunca existieron. Hoy más que nunca, Antonio, lo reiteramos, el año 2019 no hubo ningún fraude electoral en nuestro país, no ha habido ninguna manipulación dolosa de los resultados electorales. Ha sido una farsa y ha sido una mentira para políticamente derrocar un gobierno constitucional, un gobierno de izquierda, un gobierno progresista, un gobierno revolucionario, como lo han querido hacer en Nicaragua, como lo han querido hacer en Venezuela, como lo han querido hacer en Cuba, como lo han querido hacer en otros países. Este quizá es el mal mayor de la Organización de los Estados Americanos que nosotros, juntamente con otros países, hemos venido insistentemente denunciando y que no vamos a cejar hasta que finalmente no existe una investigación. La posición de Bolivia es respetada, la posición de Bolivia es férrea. Luis Almagro ya no se reúne con la gente de los comités cívicos en nuestro país, ya no se reúne con la gente de la Unión Juvenil Cruceñista como lo hacía hasta el año 2021, ya no se pronuncia en defensa de sus acólitos, ya no se ha pronunciado en defensa de los líderes de la oposición boliviana que están siendo procesados por gravísimos crímenes que han cometido en el ejercicio de diferentes funciones y de diferentes delitos. Y obviamente él sabe y tiene en su conciencia de que más temprano que tarde este es un tema que por memoria, por verdad y por justicia ha de ser investigado. Y ha de ser investigado en este periodo, durante la Secretaría General de Luis Almagro o más adelante. Los bolivianos tenemos la absolutamente certeza que por respeto a la memoria de los muertos de Sacaba, de Sencata, por respeto a nuestra democracia, no podemos dejar en la impunidad un hecho de semejante magnitud. En lo que concierne al contexto internacional, existe la más absoluta certeza de que Bolivia no va a cejar un solo instante, un solo momento, hasta la consecución del esclarecimiento definitivo de los hechos, y eso pasa indiscutiblemente por establecer qué fue lo que ocurrió y cuál fue la responsabilidad de Luis Almagro, de Francisco Guerrero, de Gerardo de Icaza, de las personas que han manejado de una manera absolutamente inmoral, antiética, la información y han tergiversado los hechos para sacar una conclusión absolutamente falsa y errónea y terminar con una democracia. Esta es quizá la mayor falencia de las democracias, la mayor falencia de la organización en relación a las democracias, pero obviamente la organización, dentro de más sombras que luces, como decíamos, tiene otras falencias que también han de ser tomadas en cuenta en esta Asamblea General, Antonio. Embajador, precisamente hablemos ahora de la Asamblea General que comienza mañana. ¿Qué temas se van a tratar? ¿Va a haber algún pronunciamiento? ¿Cuál va a ser la participación de Bolivia? Háblenos de eso también. Muchísimas gracias, Antonio. Esta Asamblea General es una Asamblea General un poco atípica, tiene una cercanía muy grande con la anterior. La anterior fue solamente hace unos meses, en octubre, en la ciudad de Lima, y es una Asamblea General en la que se ha escogido como tema central, un tema que también nosotros como país hemos impulsado, el tema de los derechos humanos y la democracia. El tema de derechos humanos tiene una particular importancia porque ha de haber una renovación casi en más de un 50%, más de, diríamos, un 60% de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos está formada por 7 miembros. De esos 7 miembros, 4 han de ser elegidos en esta Asamblea General. Hay una renovación en más de un 50%. Y hay que expresar ahí nuestra defensa, nuestra posición siempre muy proclive a la mejora y a la construcción permanente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Recordemos, Antonio, que Bolivia siempre ha trabajado a través de los gobiernos constitucionales, no el gobierno de facto, los gobiernos constitucionales, los últimos 2 gobiernos constitucionales, el gobierno del presidente Evo Morales y el gobierno del presidente Luis Arce, de la mano de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El año 2019 la CIDH sesionó en Bolivia, en febrero, sesionó en la ciudad de Sucre, e inmediatamente después, de vuelto al orden constitucional, la primera determinación que tomó el TARC fue la de impulsar el grupo interdisciplinario de expertos independientes para la averiguación de los hechos que ocurrieron en el año 2019. Recientemente, la CIDH ha realizado su primera visita in loco a un país después de la pandemia. La primera visita ha sido a Bolivia. La última semana de marzo tuvimos ahí a la CIDH en 4 departamentos de nuestro país. Tuvimos ahí a la CIDH conversando con toda la institucionalidad y con más de 200 reuniones con la sociedad civil. Es decir, para Bolivia es muy importante el vínculo con la CIDH, el fortalecimiento de la CIDH, que es uno de los temas centrales que se ha de tratar en esta importante Asamblea General de la Organización de Estados Americanos.
Otro de los temas importantes, Antonio, está referido al tema de la democracia. Y este es un tema en el que Bolivia, juntamente con otros países, países progresistas, países con gobiernos populares, han venido observando seriamente. Usted sabe que hace 20 años, el año 2001, hace 22 años exactamente, o casi 22 años, en septiembre del año 2001, se aprobó la Carta Democrática Interamericana. La Carta Democrática Interamericana no es un tratado, no es un acuerdo que hayan suscrito los países y que hayan incorporado. Es un documento asimilado por una Asamblea General como la que vamos a vivir ahora, que se llevó adelante en la ciudad de Lima en septiembre del año 2001. Y al ser un documento, no es una fuente directa de derecho. Lamentablemente, algunos países y algunos intereses mezquinos, oscuros, sectarios, políticamente predispuestos a las corrientes más conservadoras, a las corrientes más de derecha, pretenden utilizar este documento, pretenden utilizar la Carta Democrática Interamericana para afectar a los gobiernos democráticos, a los gobiernos realmente democráticos, a los gobiernos progresistas en la región. Y ahí se ha planteado, Antonio, una serie de modificaciones. Se ha planteado, por ejemplo, la creación de un defensor de la democracia en el continente americano, un grupo de amigos de la democracia, una serie de medidas que, si bien conceptualmente pueden ser buenas, pueden ser sanas, pueden proceder, desde el punto de vista del efecto y para lo que van a ser utilizadas y cómo van a ser utilizadas, son altamente peligrosas para algunos países en la región, para la región en general. Por eso tenemos un cuerpo común. Esto ha pretendido ser presentado a última hora, como por generalmente es en algunos países, que al final de las negociaciones meten en un documento y basándose en su mayoría lo aprueban, y eso es lo que se ha pretendido hacer. Y nosotros tenemos una posición juntamente con México, juntamente con Argentina, fundamentalmente, de frenar esta situación, y cualquier cambio que se haga supuestamente en defensa de la democracia se lo haga de manera razonada. La organización debe cambiar, Antonio. Es uno de nuestros pedidos más fuertes. Lo dijo el canciller Rogelio Maite en la anterior asamblea en la Cumbre de las Américas, lo dijo el vicecanciller Freddy Mamani en la anterior Asamblea General. Es fundamental que la organización cambie, que la organización reconozca de mejor manera el verdadero y el correcto sentido de la democracia, que la organización debe ser un instrumento de dominación de unos estados sobre otros, que sea un espacio de deliberación igualitaria de los estados para que las conclusiones, los análisis y las medidas en pos de los pueblos que se tomen sean beneficiosas para todos los países. Yo creo que es el reto más grande de la Organización de los Estados Americanos. Nosotros lo vamos a dejar de manifiesto nuevamente en esta Asamblea General, en el mensaje que vamos a dar el día viernes, y vamos a dejar también de manifiesto que si la Organización de los Estados Americanos, Antonio, no realiza estos cambios que debe hacerlo, que son necesarios para su continuidad, muy posiblemente sea reemplazada por otro organismo de integración que sí cumpla las expectativas de los pueblos y de las naciones de América. Ahí tenemos la Comunidad Latinoamericana y el Caribe, la CELAC, que con mucho éxito se está desarrollando y que es un organismo de integración que no tiene los vicios y los males que lamentablemente ha mostrado la Organización de los Estados Americanos. Puede tener elementos favorables, puede tener algunos elementos que pueden ser buenos, que pueden ser aceptables, pero estos son los menos. Lamentablemente lo que prima es la intencionalidad política, la direccionalidad política absolutamente tendenciosa a los intereses de un grupo de países o de un país en particular, sus corrientes absolutamente proimperialistas que mucho daño le han hecho a esta organización, particularmente, y yo quiero cerrarme en esto, particularmente durante la gestión de la Secretaría General de Luis Almagro. Si hablamos del anterior secretario general, el chileno José Millán Insulza, la situación es totalmente diferente. Ahí tenemos una OEA que con sus vicios y con sus males que arrastra desde su fundación, servía mucho más a los intereses de los pueblos y servía mucho más a los intereses de los gobiernos verdaderamente democráticos e institucionales en el país. Ahora, por lo tanto, son temas profundos, tema de derechos humanos, tema de democracia, tema de institucionalidad, que más allá del reclamo boliviano, que más allá de la observación boliviana, han de ser tratados en este espacio importante que forman parte todos los cancilleres de la región y que, bueno, han de ser en este caso, no hay un país sede, no es la sede de los Estados Unidos, pero han de ser cobijados aquí en la capital de Estados Unidos de América.
Le quería preguntar, embajador, en qué medida se pueden llevar adelante estos proyectos, estos deseos de cambiar, porque mientras permanezca ahí el señor Almagro, que no solo tiene problemas con Bolivia, él tiene hasta problemas personales, así que ¿en qué medida se puede llevar adelante estos cambios si tenemos todavía a la cabeza a Luis Almagro? Yo creo que la gestión de Luis Almagro, que ya termina porque ya ha cursado la mitad, ha sido realmente nefasta para el desarrollo de la Organización de los Estados Americanos. Usted lo decía muy bien, Antonio, a los problemas políticos gravísimos que ha tenido, a una tendencia ideologizada contraria a los intereses de los gobiernos progresistas, contraria a su propio pasado. No nos olvidemos que el señor Luis Almagro fue canciller del presidente José Mujica, el presidente Pepe Mujica, uno de los íconos más grandes de los gobiernos revolucionarios y progresistas de la región, una verdadera personalidad eternamente reconocida en el contexto mundial, ni siquiera solamente americano, en el contexto mundial. Y ha tenido una metamorfosis verdaderamente aberrante, verdaderamente despreciable, y ha pasado de ser una persona supuestamente de orientación progresista a ser el más recalcitrante defensor de los derechos de la extrema derecha, diríamos, o de los postulados de la extrema derecha. Y yo creo que este periodo, esta conducción, ha sido la más nefasta que ha tenido la organización. Si la comparamos con la gestión de Insulza, hay una gestión verdaderamente pobre, verdaderamente contraria a los intereses sanos que podría tener la organización, y a esto se le suman incluso problemas personales que han ameritado investigaciones externas que en su conclusión han sido lamentablemente manejadas de una manera poco regular, podríamos decir. Pero más allá de ello, más allá de esta situación, de la persona y del equipo de trabajo que tiene el señor Luis Almagro, porque Luis Almagro no gobierna solo la organización, tiene un equipo de personas con él, más allá de esta experiencia negativa, la organización en sí amerita una transformación. Y yo creo que hay la intención de varios países y una conciencia cada vez más grande en que esta transformación es profundamente necesaria. Y hay muchos países que estamos trabajando en una propuesta verdaderamente revolucionaria. Se la podrá plantear ahora, se tendrá que esperar la conclusión del periodo del señor Almagro, concluirá el señor Almagro su periodo, son cosas que no sabemos, pero en algún momento, cuando venga una institucionalidad renovada en la Organización de Estados Americanos, reitero, como fue la institucionalidad de José Miguel Insulza, los países tendrán que sentarse y escucharse entre sí y tomar la decisión de hacer los cambios que esta organización necesita para pegarse a los intereses de su pueblo, para ser una verdadera institución de integración y no de superposición de un país sobre otros, o ser realmente una organización que sirva a sus pueblos y a las naciones, que defienda los derechos humanos y haga prevalecer las verdaderas democracias, o finalmente tendrá que enfrentarse a la realidad de desaparecer y ser reemplazada por un otro organismo de integración que sí responda a los intereses de sus pueblos. Lo que ha ocurrido con Bolivia, Antonio, es el ejemplo más claro y más grave, podemos decir, de lo que una organización no debe ser. En el caso de nuestro país son, reitero, 38 vidas humanas, un quiebre constitucional, una democracia interrumpida por la mano de la Organización de los Estados Americanos, que se sumó a los intereses políticos mezquinos que finalmente derrocaron al gobierno constitucional el año 2019 y nos sembraron un periodo de supresión de los derechos humanos, de violación de derechos humanos, de desinstitucionalización del país que vivimos el año 2020, que solamente pudimos salir, del cual solamente pudimos salir gracias a la voluntad férrea del pueblo boliviano y ese respaldo que recibió el presidente Luis Arce en las elecciones del 18 de octubre del año 2020, con el 55%, y el retorno de la estabilidad, el crecimiento, el desarrollo, la institucionalidad y sobre todo la vigencia de los derechos humanos. Embajador. Lo que ha pasado en Bolivia no puede volver a pasar en otro país, no debe volver a pasar en otro país, y sobre esto, Antonio, ya hay una conciencia muy bien formada, muy bien desarrollada al interior de la organización.